A las 8:40, solo para más adelante, pero para que ustedes vayan Cogiendo un chin. metabolizando, digiriendo. Había una nómina de la DNCD en Falcón. Ay, 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 Oiga ay, ay. usted. Pero eso no eran ni que guarditas ni policías, y tenía que haber turpenes cobrándole a Falcón, porque no es verdad que eso lo van a hacer oficialitos de Santiago. Y hasta gente del ¿Quiénes Ministerio eran? Público, dijo la magistrada. Gente del Ministerio Público Eso sale en la película. y de la DNCD cobrando en Falcón. Oigan eso, señores. No, 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 no. Pero a las 8:40 es tiempo de la palabra iluminada. Como dice Domingo Páez, y yo corroboro. Yo también. Federico Jovine. Gracias, Ricardo. Gracias, Patricia. Amigo de cabina, público, radio oyente y que nos ve y nos escucha. Creo que Ricardo estuvo comentando un poco sobre lo que se viene y se adviene. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, la mayor crisis económica, financiera, a escala planetaria que nunca hayamos vivido. Esa crisis, a diferencia de todas las anteriores, sobre todo a los agoreros que intentan compararla con la crisis del 30, nos encuentra también en el estado de mayor conexión, interconexión entre seres humanos, entre sociedades, entre gobiernos. Nunca como antes el mundo había estado tan conectado, nunca como antes habíamos tenido acceso a tanta información tan rápido al mismo tiempo, todo. Sin embargo, todo parece indicar que lo peor está por llegar. Todo parece indicar que lo que comenzó como una crisis sanitaria puede convertirse en una crisis, o se está convirtiendo en una crisis financiera, y la receta del manual, porque así la historia lo enseña, nos señala que puede ser también una crisis política. Como país, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad como país frente a esos hechos? Estamos viendo, como estábamos comentando, el estornudo, el resfrío que tiene China. Los analistas de Bloomberg, de todas las agencias, están señalando una reducción de su capacidad de exportación de bienes y servicios por concentrarse en el mercado interno o porque tiene un déficit de generación producto de factores internos de la extracción de materia prima y de combustible, y eso va a repercutir en el mundo entero, pero eso se sabe. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos como país frente a todas las crisis y a todas las críticas que se están gestando? ¿Producimos petróleo? No. ¿Producimos gas natural, que es el 50% de la matriz energética? No. ¿Producimos insumos con los cuales hacer fertilizantes, agroquímicos? Tampoco. ¿Producimos carbón para las centrales, fuel oil, gasolina? Tampoco. Pero estamos en un continente que lo podemos traer en contenedores, tampoco, hay que traerlo por barco. Somos productores mayoristas de insumos agrícolas como la soja, el maíz para el pollo, para el cerdo, tampoco. Eso lo sabe todo el mundo. Pero parece que la gente no lo entiende y parece que la gente desconoce esa problemática. Y aquí llego al meollo del comentario que quería hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si estamos en un velero y la brisa sopla por la izquierda, hay que ajustar las velas. Es necesario hacer correcciones inmediatas. Correcciones de orden económico, que no voy a entrar en ellas en este momento. Correcciones de orden económico que implican conciertos y acuerdos políticos y empresariales necesariamente. Correcciones económicas que se harán sobre la base de una necesaria reforma fiscal que se está discutiendo ya en más de 10 países de Latinoamérica. Pero también correcciones en el orden de la comunicación del gobierno. El gobierno tiene la obligación de comunicar mejor a la ciudadanía cuál es el estado de situación de las finanzas públicas y cuál es la proyección de la evolución económica y política del próximo año. Y no puede ser una comunicación simplemente comunicativa de papel. No es decir que yo voy a publicar el presupuesto y publicar que 1.045.000.000.000 y colgarlo en una página web y ya, publiqué, cumplí el requisito de la ley, comuniqué. No, no. Es decir, para usar el ejemplo del año pasado de la deuda, si se van a utilizar 284.000.000.000 de pesos en financiamiento, es comunicar en qué y para qué.
Porque si no lo hacen, que tienen todo el derecho de hacerlo, después no se quejen cuando a lo largo de todo el 2022 le endosen que están endeudando el país. Porque ustedes han dicho al día de hoy que van a tomar ese dinero prestado. Lo han dicho y ya está puesto. ¿Por qué no explicar a la ciudadanía para qué? ¿Qué programas sociales se van a financiar? ¿Qué deudas históricas se van a financiar? ¿Qué subsidios importantes para el desarrollo económico se van a financiar con eso? No, simplemente se dice, 284 mil millones en financiamiento. Es mucho pedir comunicar mejor. Es mucho entender que en julio del año pasado, aquí no solamente se derrotó al Partido de la Liberación Dominicana, sino que aquí se derrotó una forma de hacer política, una forma que entendía que el relato era más importante que los hechos, que lo que se decía era más importante que lo que se hacía. Y eso tiene un sustrato de dominación ideológica muy fuerte y tiene esto es una basamenta totalitaria muy honda. Pero ese relato fue derrotado en julio. Ese relato, de la hegemonía del relato, las marchas de la Plaza de la Bandera fue una subversión contra el relato, una subversión contra la percepción. ¿Acaso debemos recordar cómo se irritaba la ciudadanía cuando le decían que los problemas de seguridad ciudadana eran percepción? Y la entonces oposición ponía sobre la mesa todas las estadísticas que están ahí. Entonces cuesta entender que nos digan que, por ejemplo, lo evidente no es real. Cuesta entender, por ejemplo, que nos digan que no hay apagones porque estamos en el pico de la generación. Porque nunca antes en la historia de este país se ha generado tanto como ahora. Perfecto. Pero no hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica. Los apagones y los tapones están ahí. No lo podemos ocultar. Y es importante porque esto demuestra un patrón que no se corresponde con la línea discursiva y la línea de actuación del presidente de la República, que es un presidente que comunica, que es un presidente que transmite la información clara, que se empodera de los temas, y lo demostró con la crisis del cerdo. La crisis del cerdo fue capeada no solamente porque hubo una respuesta técnica de muy alto nivel y porque hubo cooperación internacional que apoyó ese proceso, sino también porque hubo una línea programática, una línea comunicacional del gobierno que se empoderó del tema, y quien principalmente abanderó eso fue el propio presidente de la República. Y por eso pudimos salvar una industria a víspera de una Navidad, y por eso pudimos salvar un sector importantísimo de producción de este país. Sin embargo, si cogiéramos el ejemplo de Punta Catalina, vamos a coger ese ejemplo. Se sabe que hay temas de suministro de carbón. Se sabe desde enero que hay problemas con una turbina. Se sabe que hay un problema de ausencia de identificación del costo. Ni siquiera se sabe cuánto se costó. Estoy poniendo 3 problemas sobre la mesa. ¿Y cuáles han sido las respuestas? Que no sean reactivas. ¿Cuál ha sido la respuesta de comunicarle a la ciudadanía? Miren, aquí hasta un chinero sabe que si no hay dinero y hay que coger prestado, luego hay que pagarlo. Hasta un chinero sabe eso. Entonces, ¿por qué no comunicarle a la ciudadanía? ¿Por qué no tener una política más agresiva que empodere más al ciudadano, que le permita prever lo que puede pasar y hacerlo partícipe de lo que va a pasar? Hacer que la gente se empodere y diga, sí, es verdad, la comida está cara, pero tú sabes que porque los fletes están caros, es porque China pasó tan cosa, porque los insumos están subiendo de precio. Comunicárselo a la gente, explicárselo, con cucharitas si es necesario, pero explicar. Y a nivel político, el PRM está obligado a hacerlo, porque de no hacerlo, y pueden coger la prensa del día de hoy, verán que el relato del 2022 ya se está montando. El relato del endeudamiento, el relato de la inflación, el relato de la ausencia de energía eléctrica, todo está ahí. Y no hay capacidad para contrarrestar ese relato. ¿Cuál es la respuesta que hemos visto en algunos actores del gobierno? Ministros, directores. La tercerización. No es una respuesta, es un patrón. Es tercerizar la responsabilidad. Sí, el PLD, pero hace 13 meses de gobierno. Ya eso no vende. Lo siento. Entonces, tercerizar, decir que no, que fue la compañía, que no, que fue el carbón, que no, que lo apagó, que el calor, siempre un tercero. El PLD,
Entonces, hay que asumir responsabilidad en la dirección del relato, porque si no se asume control en el relato, los hechos van a darnos de frente y van a devorarlo. Y creo que en función de eso, tenemos que ser más precavidos que nunca, porque estamos, y vuelvo y comienzo, en el medio de la peor crisis. Y si nos vamos a la crisis del 30, recordaré que Trujillo fue heredero de esa crisis. Si escuchamos lo que decían anteriormente, hay protestas y conatos de protesta en algunos países ya, y hay razones de más para protestar, en la medida en que la gente no se sienta vinculada a la solución, en que la gente no conozca la naturaleza del problema, en que no se le ayude a la gente a entender cuál es lo que subyace detrás del problema. La gente se hará apática, la gente culpará al gobierno y la gente le dará la razón a quienes dicen que todos los problemas que se están pasando es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno. Ya tú